Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis, Freud-Lacan, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Doctora Dombrowski, buenas noches. Buenas noches, Luis Torres, y estamos en el semestre de Cine y Psicoanálisis. ¿Qué películas nos va a comentar? Que va a ser solamente dos miércoles más. A mitad de noviembre terminamos con esta propuesta y después retomaremos en otro país. Sí, pero si todo va bien en enero, ¿no? Ya antes empezábamos en febrero, vamos a empezar desde enero. O sea que va a ser más tiempo. Bueno, ¿qué películas? Vamos a ver una que se llama En el nombre de mi hija. Francesa. Garant, del 2015 creo que es. El director. Y otra que es australiano-canadiense, de un director, no, es que el director es mexicano, Rowe, y se llama Invierno Prematuro. Encontramos la conexión, como estamos haciendo últimamente, que tiene que ver con esto de la paternidad, pero la paternidad de una hija, de una hija mujer. ¿Cómo es eso de la paternidad de una hija mujer? Sí, porque podríamos hablar de la función paterna en general, pero partiendo de la base de que para Freud, por ejemplo, dice que para una madre el hijo varón, y sobre todo el primer hijo varón, es algo muy, muy importante. Entonces, en esa misma línea, se nos ocurrió pensar qué podía pasar con un padre con una hija, con una hija mujer, ¿no? Como decimos en español, y está bien dicho, no es redundante hablar de hija mujer o de hijo varón. Hacemos un pequeño resumen de las dos películas para poder después ya referirnos a los personajes, que tenemos que hacer la salvedad que son personajes, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hablar del personaje que se despliega en una película, pero no es un ser humano, ¿sí? O sea, siempre pasa. Bueno, es un caso real, ¿no? Sí, pero bueno, está filtrado por los ojos del director, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Por eso queda a nivel de personaje. Bueno, en la empecemos por esta, En el nombre de mi hija, que es esta película francesa, y la historia lineal, digamos, que de pronto se despliega como siempre. Bueno, ahí están los recursos cinematográficos, se despliegan a lo largo de la película, pero en definitiva es un contador polaco, o al menos franco-polaco. Tiene una esposa, dos hijos, una niña y un niño, que empiezan una relación con un señor, el padre de una de las hijitas de las compañeras de esta chiquita, y este señor, que era un médico alemán, bueno, persigue y seduce a la esposa de este contador, de este señor, y al fin y al cabo, bueno, ellos se separan. Bueno, cada uno rehace su vida, y esta mujer se queda con el médico alemán. Las vacaciones, van los chicos a la casa de la mamá y del padre, de este padrastro, y cuando la niña tiene 14 años, la situación es que se muere la chiquita esta. Es desesperante la situación para el padre, para
toda la familia se decide hacer la autopsia y se encuentra que había probabilidades que haya sido violada. Entonces, el padre de la hija empieza a investigar y encuentra cosas muy raras, ¿no? O sea que en la autopsia había estado presente el padrastro y en un determinado momento hacen, ¿cómo se dice esto de que sacan el cuerpo para hacer una nueva autopsia y ahí encuentran que le habían quitado los órganos sexuales a esta chiquita, al cuerpo de la hija, porque, bueno, entonces ahí no se podía comprobar ningún tipo de violación o cosas por el estilo. De todas formas estaba el primer informe. Bueno, a partir de allí empieza todo un derrotero, porque este hombre llega a la conclusión, busca pruebas y demás, que el padrastro les daba una inyección a sus víctimas, les daba una inyección y luego las violaba. Y que, bueno, por esta inyección que le dieron, otro tipo de tratamiento para reanimarla, es así como se murió. Entonces, bueno, él empieza todo un derrotero que le lleva 30 años y al fin y al cabo, porque, bueno, que le quitan la matrícula profesional, que le hacen un juicio, que otro juicio, que va a Austria, que no lo pueden, se pide la extradición, no se logra, bueno, cosas por el estilo. Al fin y al cabo encuentran víctimas de este médico en otros países y al fin y al cabo se logra que lo condenan, pero bueno, el último cartel que aparece en la película habla de que simplemente a los 2 años, 3 años, sale excarcelado el médico este. Bueno, esa es la primera película, y la otra película es la de un invierno prematuro. Invierno prematuro. Y nos cuenta, o sea, yo lo cuento en forma lineal, este hombre que es un hombre joven de 40 y pico de años, que padece de la enfermedad del alcoholismo. Es más, en alguna descripción él hace es que la gente que está sobria es aburrida. Es una frase que él dice. Y él estaba casado, tenía una hija, va con su hija en el auto, se produce un accidente, él está manejando alcoholizado. Se produce un accidente y en ese accidente fallece la hija. Después él se separa de esta pareja que tenía y arma una pareja con quien tiene 2 chicos, ¿no? 2 hijitos muy lindos, una familia muy linda. Viven en Canadá y él tiene una vida muy sombría, muy sombría. Es un asistente en un geriátrico, o al menos sí, creo que es un geriátrico. Sí, sí. E incluso acompaña a las personas en el momento de la muerte. O sea, gente que está desahuciada, que ya está agonizando, él las acompaña y les promete que les hace sentir a estas personas que ya casi están inconscientes que están sus familiares o seres queridos. Que no están solas. Exacto, que no están solas, le toma la mano y demás. Y toda la película, que creo que tiene que ver con esta cuestión de que hay muchos claroscuros, ¿no? Todo el tiempo es esa luz, ¿no? Siempre son oprimentes las escenas. Tan sombría la película. Sí, oscuras, ¿no? Como si fueran una celda donde hay luces que vienen así muy solas, ¿no? Y demás. Bueno, él tiene, la mujer esta,
que tiene la madre de estos hijos. Él trabaja de noche y duerme durante el día. La mujer lo engañó, 6 años antes lo había engañado, tenía un amante, y en este momento de la película, el amante regresa a esa ciudad de Canadá, que creo que es Montreal, si no me equivoco, y él le dice que la va a acompañar. Ella se ofende y dice, bueno, es obvio que viene, que el fulano porque no sé qué actividad era la que se llevaban, eran exposiciones de diseño, lo más probable es que venga, entonces lo más probable es que lo vea. Si no, que me tenés confianza, que no me tenés confianza, la cuestión es que él vuelve antes a la casa y se encuentra con que la mujer está tomando un café, un vino con el fulano se arma todo un griterío. Cuando va al baño encuentra que el fulano o ella, no sé, no creo que él había dejado el condón en el inodoro, en el excusado, y no había jalado la cadena, o sea, era obvio que quería mostrarle eso. Bueno, hay muchas peleas entre la pareja en todo eso, y la película termina con que él vuelve a la casa a quedarse con esta mujer y los hijos, ¿no? Ese es un poco el resumen de esta película. Bueno, la primera película, En el nombre de mi hija, es una película que es un caso real. Incluso estuve buscando las fotos en ¿cómo se llama esto? En internet, y aparecen las fotos de la familia, realmente muy linda. Leí la nota que le hicieron al señor dice que para él fue muy impactante verse, ¿no?, en el film, interpretado por un muy buen actor. Digamos que esos son un poco los entretelones de la película. Y la pregunta que cabe con respecto a En el nombre de mi hija es ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto porque una cosa es el ideal de la justicia, ¿no?, que todos, todos decimos, ¿no? Una cosa es la belleza, por poner otro concepto, digamos, ¿no? Una cosa es la belleza y otra cosa es la belleza plasmada en lo material. Eso es otra historia. Y una cosa es la justicia y otra cosa es la aplicación de la justicia que se da digamos, en la faz de la tierra y manejada por hombres. Entonces, nosotros tenemos que pensar que siempre va a haber fallas en lo que aplicamos los hombres, lo que aplica la humanidad, digamos, ¿no? Una cosa es el concepto allá idealizado y otra cosa es lo que se puede materializar, lo que es posible y lo que es probable. Entonces, esta búsqueda de justicia del protagonista, de este hombre, ¿no es cierto? Tanto idealismo, o sea, se puede llegar a tal punto, digamos, de postergar, ¿no?, de postergar su propia vida, porque él tenía la posibilidad de una mujer que lo quería bien, tenía un hijo, tenía una carrera, postergar todo eso por esta búsqueda de justicia. ¿Qué es lo que lo mueve en realidad? O sea, ¿cuál es el castigo que él está buscando? ¿Es el castigo a este perverso, a estos que hay por todos lados y mucho? Permítame, porque yo no sé si está saliendo esto al aire, entonces tenemos que siempre estar un poco corroborando a ver si está funcionando o no está funcionando espero que sí.
Entonces, ¿cuál es el castigo que este hombre está buscando? O sea, teóricamente está buscando el castigo eh, que se está reconociendo la injusticia por parte de un padre, ¿no? O sea, de un padre que ponga límite, de un padre que ponga esto es correcto, esto es incorrecto. Cuando lo arrestan a él, él declara que lo que hizo fue para remediar la laxitud de la ley, Ujú, ujú. como diciendo son las imperfecciones o mm, también toda la corrupción que puede haber en ese campo, ¿no? Porque siempre acuérdese que se hablaba que un juez le debía un favor a otro juez y que por esas causas había posibilidades de ser laxos en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no? Ujú, exacto. Sí, sí. Pero a lo que voy es a esto. Si nosotros sabemos que es eh, todo lo que manejamos en la humanidad es imperfecto. No hay nada que sea perfecto. Lo único que es perfecto es lo ideal, ¿no? En este caso, el concepto de belleza, el concepto de justicia, el concepto de honestidad, el concepto de lo que sea. O sea, no es posible lo, llevar lo ideal a la máxima perfección en la realidad, en lo cotidiano. Siempre sabemos que va a haber fallas. Y eso es lo que nos hace decir, o sea, hasta qué lugar uno puede llegar a decir yo todo lo puedo. O sea, hay algo del orden de ponerse en el lugar de que de la omnipotencia, de que yo soy el superjuez, que estoy determinando que esto es injusto, que era injusto, sí, pero ¿hasta qué punto se puede perseguir este ideal? O sea, cuando sabemos que estuvo 30 años y así todo, cuando él logra que lo condenen, a los 3 años este hombre sale. Si no es a los 3, sale a los 5, digamos, pero es algo que teóricamente le tendrían que haber dado 30 años, que es lo que dicen al principio, y el fulano este, que es puesto, recién después de 20 años es encarcelado, y en vez de darle los 30 años que se suponía que tenían que darle, cumple 3, 5 años. O sea, si ya sabemos que esto es así, si ya o sea, está bien pelear por un ideal, pero ¿se puede llegar hasta ese punto? O sea, son preguntas, ¿no es cierto?, que yo me hago. ¿En qué lugar se está poniendo él, que es el superjuez que va a determinar que eso que la justicia de los hombres aplicó es injusto? ¿Qué es lo que le pasa a él que no puede hacer salirse de ese lugar y de decir, bueno, yo hice todo lo posible, hasta aquí llegué y no puedo más? Es el que no, incluso paga costos altísimos porque deja una pareja que realmente lo quería bien. El mismo padre de él le dice, mira, estás arriesgando mucho, ¿por qué no das vuelta a la hoja? ¿Por qué no ves que la mujer que tenés al lado, una mujer joven, que podés rearmar una familia nueva y empezar, ¿no? No, nadie dice de olvidar, pero me parece que es demasiado, muy alto el costo que estás pagando. Algo así le dice el padre. Entonces, yo la pregunta que hago, y es una pregunta muy fuerte, muy, muy fuerte, es esta de que ¿a quién quería castigar? ¿A quién quería él castigar con esa ley que no se aplicaba? Freud nos dice en 3 ensayos
teoría sexual, nos dice que la perversión es el reverso de la neurosis y viceversa. El médico alemán de alguna forma estaba realizando la perversión que él hubiera realizado con su propia hija. El fantasma del incesto no solamente es de la madre hacia el hijo varón, por eso lo traje al principio, no solamente es de la madre hacia el hijo varón, donde interviene la ley, interviene la castración en la figura de la función paterna que lo separa, que separa a la madre del hijo y dice, basta, basta de gozar del cuerpo de mi hijo y hijo deja de gozar del cuerpo de la madre. Eso es lo que dice la función paterna. Y en la misma línea, ¿por qué no pensar que el tabú del incesto dice no puedes gozar, hoy justamente lo estábamos viendo, y no reintegrarás tu producto, a la frase de Freud que dice como el padre debe ser y como el padre no debe ser con respecto al hijo, y la continúa Lacan diciendo y no reintegrarás tu producto. La primera parte, la frase de Freud es como el padre debe ser, tienes que someterte a la ley, tienes que ser deseante, tienes que regir el tabú del incesto, y como el padre no debe ser significa vos, hijo, no puedes acostarte con tu madre, te está prohibida. El padre sí, pero el hijo no puede. Y dice Lacan, le agrega, y no reintegrarás tu producto, o sea, hijo, el tabú del incesto, hijo, no le puedes hacer un hijo a tu madre, e hija, no puedes recibir un hijo de tu padre. Que sea una ilusión y que de esa forma la niña puede salir, entrar al Edipo, digamos, y con el tiempo va a salir de acuerdo con nos lo muestra Freud, es una cosa, pero que la interpretación, en 3 ensayos, Freud nos dice que el reverso de la neurosis es la perversión y viceversa. Entonces, si nosotros tenemos que en la neurosis lo que funciona es el tabú del incesto, lo que no vamos a tener en la perversión es el tabú del incesto. Quiere decir que hay una renegación en la perversión de esa represión. Y entonces el médico alemán lo que vino a hacer fue realizar ese fantasma incestuoso que ese padre tenía hacia esa hija de 14 años. Y eso era tal la culpa que él buscaba indefectiblemente querer que el padre, la ley, lo metiera preso porque le hiciera, lo castigara, porque en definitiva lo estaba castigando, se estaba castigando a sí mismo. Si el médico alemán quedaba preso por 30 años, de alguna forma ese tabú del incesto que él tenía, ese fantasma incestuoso hacia su propia hija, iba a poder quedar encarcelado, iba a poder quedar reprimido. Por eso es que él no quiere tener la mujer esta Cecilia, Cecil, que le dice, mira, yo ya tengo 40 años, le estaba diciendo, mira, yo quiero formar una familia, quiero tener hijos. Y él no se queda con ella. Él no le puede hacer un hijo a esta mujer que lo amaba tanto y a quien él amaba tanto. ¿Por qué no le puede hacer? Porque tiene miedo. Tiene miedo que pueda aparecer otra hija que reviva y mueva toda esa cuestión. También está la cuestión del duelo. Es una película muy buena. Está la cuestión del duelo, porque de esa forma
él mantenía viva a la hija, él mantenía en el recuerdo, en los medios de comunicación, en ¿qué pasa cuando un sujeto es nominado? Hay dos nacimientos, nos dice Lacan. Uno es el biológico, cuando uno es parido, digamos, cuando uno nace. Y hay un segundo nacimiento cuando uno atraviesa el Edipo y la castración, entonces nace como sujeto. Y hay un tercer momento que también lo podemos poner en esa misma línea, en el que que es cuando es nominado y el padre le dice: hijo, ya estás en condiciones de salir a la vida y de ser padre tú. O sea, ya eres un joven. ¿Qué pasa? Esas son las nominaciones. Y cuando ese hijo, por algún motivo, fallece, nosotros sabemos que hay un sujeto que no tiene vida. O sea, pero el sujeto al fin es Juan Pérez, 1950 a 1980, por poner en la lápida figura eso. Pero es un sujeto muerto. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre, este padre, quiere seguir manteniendo con vida a la hija. ¿Por qué no puede hacer el duelo? Porque no terminó de cumplir su función. Porque a él le quedan cosas por hacer. Este perverso, este médico alemán que es perverso, que viene a realizar el incesto, ¿no? De alguna forma transformarla en mujer a la hija, al margen de que sea perverso y toda la historia. Era una puber que pasaba a ser mujer. Eso es lo que pasa cuando es la fiesta de 15 años, que el padre baila con la chiquita, con la de 15, y los chambelanes, o no sé cómo se llaman, galanes, o que bailan y le entrega la cultura. ¿Por qué este padre quería tanto que sea otra forma de pensarlo, ¿no? ¿Por qué quería tanto el castigo para este hombre que se había atrevido a hacer mujer a la hija? ¿Que la quería seguir teniendo como niña? ¿La quería seguir teniendo en esa cajita de cristal? ¿O era él el que le hubiera querido de alguna forma devenir la mujer? ¿O eran carencias que él tenía y que no podía entregarla a la cultura? ¿Por qué tanto castigo, tanta búsqueda de castigo? Que sí, está muy bien, pero yo estoy pensando en las motivaciones subjetivas de este padre, ¿no? ¿Por qué no entregarla a la cultura? ¿Por qué no darla por muerta ya? Tengo una hija fallecida, un sujeto, ¿sí?, fallecido. O sea, todas estas cuestiones del duelo, de la hija, del tabú del incesto, de la perversión, están en juego en esta película, que es un caso real. No sé si alguna pregunta o algo. No, bueno, aquí sí, pues me parece que discrepo totalmente. Imagínense nada más con todo este fenómeno de los feminicidios, y que los padres digan: bueno, pues esta versión que da usted ahora de que por el Edipo, que si yo lo tenía pensado, y que bueno, mataron a mi hija, y bueno, pues pediré, qué sé yo, iré una o dos veces a pedir justicia, y como sé que están las cosas, pues lo dejo, y total, según su opinión, como no soy omnipotente, ya no exijo más, ¿no? Como esta actitud de sometimiento. Porque si hay, me acuerdo de un caso que se aplica a lo que está usted diciendo, cuando un padre yendo en bicicleta con su hija, casi adolescente, la chiquita, la sube a una micro en el Estado de México,
y él acostumbraba a seguirla en la bicicleta, sabiendo que esta era una zona, estas micros eran peligrosas y era una zona peligrosa, y se le adelanta al de la micro, la viola y la mata. Ahí sí, me parece que concuerdo con lo que usted plantea de que sí deseaba la muerte de su propia hija. Luego tuvo el cinismo ahí de andar pidiendo cooperación para X. Pero ahí me parece que sí se aplica lo que usted dice, ¿no? Pero en términos generales, el que a uno le maten, bueno, como yo pensaría a mi hija, la verdad que actuaría igual que él, ¿no? Y puede ser que haya todos los atisbos de incesto, que esté enamorado de ella, que la quiera yo mucho, pero dejar de pelear por la justicia, simplemente por creer que no soy omnipotente, no me suena. ¿Sabe qué me viene a la memoria? La otra película, Después de Lucía. Sí. Después de Lucía, que en dos palabras, digamos que es esta chiquita que falleció su mamá, y entonces el papá se encarga de los hijos. Una chiquita adolescente, digamos, cambian de escuela, van a vivir a otro lugar, vienen a vivir acá a la Ciudad de México, y bueno, con nuevos amigos, y fiestas muy subidas de tono, cada vez más drogas y demás. Estamos hablando chicos de la prepa, 16, 18 años, y en un determinado momento a ella en una de estas fiestas la encierran en un baño y todos los chicos la violan. Bueno, la cuestión es que no me acuerdo bien de la película, tiene unos años. Son llevados se busca, ¿no? La justicia, el juicio, toda la cuestión, y los chicos estos no son castigados. Entonces el padre busca uno por uno, no me acuerdo cómo era la historia. La cuestión es que los mata a todos, a cada uno de los hijos, ¿no es cierto? La justicia está por mano propia, digamos. Tiene otros vericuetos la historia, ¿no? Porque el señor este había quedado viudo y demás. Pero digo, para poner simplemente en contraposición, ¿no es cierto? Como este padre, ante la laxitud o la flexibilidad de la justicia y ve que no se hace, él decide hacer justicia, o sea, por mano propia. ¿Por qué no hizo eso este señor, el de la película? ¿Por qué no lo hizo si era tan terrible? ¿Por qué siguió en este regodeo gozoso año tras año, 30 años, y al fin y al cabo no lo logra? Pero no es lo mismo el sistema judicial, el sistema de justicia en Francia que en México, doctora. No, ok, pero yo estoy hablando, porque lo que usted está comentando también hay situaciones sociales que, digamos, cada uno de estas películas tienen diferentes aristas, digamos, ¿no? O sea, lo podemos leer desde lo social, desde lo, qué sé yo, de lo psicológico, diferentes aspectos, ¿no es cierto? Pero las preguntas que yo planteo tenían que ver con una cuestión desde lo psicoanalítico, digamos, ¿no? Pero aquí hay otros ejes que se cruzan, ¿no? Sí, a mí me parece que hay algo, está bien, ¿no? Son lecturas posibles, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es muy posible la lectura que usted hace, pero a mí, bueno, yo lo pienso así, ¿no? La cuestión de la paternidad y el incesto, que también no es solamente con el hijo varón, sino también es que esa es la genialidad de Lacan cuando nos establece los diferentes tipos de padre. O sea, nos habla de un padre imaginario, que es ese que es el agente de la castración,
el que no puede realizarlo, acá visto desde ese punto de vista psicoanalítico, él no lo puede realizar con su propia hija. No puede ponerle el límite. El padre simbólico, que es ese padre muerto, es ese padre prohibido, es ese padre que deviene en símbolo, digamos. Y el padre real, ese padre real que es papá, es un señor que está atravesado por la vida, que tiene sus miserias, que tiene sus virtudes, cualquier ser humano. Entonces, me parece que lo que se muestra acá es un poco eso, ¿no? O sea, la carencia de este hombre de poder realizar su función paterna y a la vez como una escisión entre el ideal y lo realizable, y en una aceptación que todo no se puede. O sea, la hija era un objeto perdido y prohibido, y es como, me parece a mí la lectura que puedo hacer, que por supuesto usted discrepa, que eso no era posible. Muy bien. Y en la misma línea, en esto del fantasma incestuoso, del padre hacia la hija, es lo que me parece que tiene que ver, atraviesa la problemática de la segunda película, que es esta Invierno Prematuro. Invierno prematuro porque calculo que, supongo yo, no sé si me ocurre una interpretación, el invierno es la muerte, ¿no? O sea, pensemos que es lo que termina, la oscuridad, es el final, es lo último en la naturaleza. Después viene la primavera con este renacimiento, digamos, pero el invierno es como que es el final, es camino a la muerte, es un poco la agonía, es un poco lo que va terminando. Y me parece que lo que nos está mostrando la película es esa agonía de este hombre, ¿no?, que busca por todos los medios castigarse, que en algún momento la esposa se lo dice: ¿por qué no dejas de castigarte, no? Toda esa culpa terrible que él siente por haber sido el responsable, digamos, por haber conducido alcoholizado llevando a la hija. Que hay cuestiones, ¿no? O sea, hay cuestiones. Nada de lo que sucede es exclusivamente por ese ahí entonces, y sin otros factores. O sea, todo lo que sucede es la consecuencia, la resultante de una serie de circunstancias que se dan. Si este hombre estaba alcoholizado, ¿cómo es que, si uno sabe que tiene un marido, por así decir, que es que padece de esa enfermedad, ¿no?, y que no lo puede controlar? ¿Cómo se demuestra que no lo podía controlar? Porque si salió con la hija, la llevó. ¿Qué pasa con esa madre? O sea, ¿en qué lugar estaba la madre que deja a su hija con un padre que está enfermo? O sea, un padre que es alcohólico y que sabe que no va no va a estar en su sano juicio como para poder llevar adelante, poder cuidar a una hija. O sea, ¿por qué la madre no estaba? No se dice en la película, ¿no es cierto? ¿Por qué esa madre no estaba? Es que es todo un tema, doctora. Imagínense nada más estar la madre llevando a la hija a todos lados, no permitiéndole al padre ninguna relación. Es bastante complejo, ¿no? Me parece. Claro, pero lo que me refiero es que es toda una serie de circunstancias que se conjuntan, ¿sí? O sea, una serie, hay desidia de parte de la madre de proteger. Es que muchas veces, incluso dándose la separación, permitiéndole al padre acercarse poco a la hija, es inevitable, ¿no? Que el padre pues ve a la hija un día
y qué sé yo, y más en una separación, y con toda esta problemática el alcoholismo es más fácil. Como que no sabemos bien la historia, ¿no? No, no sabemos bien la historia, pero lo que yo quiero decir, que ahí no es solamente él el responsable, eso es lo que quiero decir. Porque sí, este hombre es... ellos no están separados, se separan después, según nos cuenta la película. Después del fallecimiento de la hija, ellos se separan. Entonces, si hay una persona que no puede contenerse y que puede llegar a esos grados de inconsciencia, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no hubo alguien para proteger a esa hija. O sea, ¿qué pasó ahí? Lo que quiero decir es que cuando hay una enfermedad social, ¿no? Que hay enfermedades propias, orgánicas, y hay otras que, bueno, pero hay enfermedades que son sociales, como son las adicciones, ¿no? Cuando hay una enfermedad social, esto tiene que ver con todo un entorno. O sea, que él se clave todos los puñales, todas las cargas, no me parece, o sea, él mismo se está clavando todos los puñales, él mismo se está cargando toda la culpa. Pero lo que quiero mostrar con esto es que es algo que tiene que ver con todo un entorno, es algo que tiene que ver donde por ejemplo, dónde estaba la madre, ¿no? Para proteger a esa hija. Entonces, este padre, volviendo ya a la película, digamos, toda su vida es para castigarse, toda su vida es para castigarse. Él arma esta relación con una mujer que le es infiel. 6 años antes le había sido infiel y a los 6 años vuelve a serle infiel. Entonces es obvio que esta mujer le va a seguir siendo infiel. Entonces, ¿por qué él vuelve? ¿Por qué él vuelve a la casa después de la segunda infidelidad de la mujer? Porque de alguna forma busca ese lugar para ser el castigado, para que le den todos los golpes, que le den todas las puñaladas, ¿no? O sea, de alguna forma castigarlo por lo que había realizado. Yo ahora quiero comentar algo que tiene que ver con esto del incesto, otra vez creo que es la misma línea. Dice Freud que una de las causas de la inhibición, ¿no? Nos da un ejemplo. Entonces dice que el guitarrista que toca la guitarra porque la guitarra es como si fuera el cuerpo de la madre. Ahora bien, cuando esa guitarra deviene el cuerpo de la madre, entonces llega la inhibición. El tabú del incesto hace que no se pueda tocar más eso, porque en realidad lo que se está tocando es el cuerpo de la madre. Entonces, en esa misma línea, quiero poder pensar, se me ocurre, que el tabú del incesto con respecto, era lo que no podía resolver este padre con respecto a su hija, este padre alcohólico, el de la película Invierno Prematuro. Era lo que él no podía resolver. Entonces, al no poderlo resolver, no poder poner el límite de que la hija estaba prohibida, de alguna forma produce ese accidente. Por eso él se siente tan culpable, porque prefirió perder el objeto de amor en el que iba a realizar el incesto a realizarlo. Pero eso implica la pérdida de la hija, la muerte de la hija. Y por eso él se siente culpable y se clava todas las responsabilidades y las culpas. El final de la película es sensacional, porque después de que están a punto de romper, de que él está enojado, que descubrió toda la infidelidad de la mujer,
Total, ella lo calma, le dice que no pasó nada, que, que todo se va a resolver, y lo sienta y le dice, no has desayunado, ¿verdad? ¿Qué quieres, huevos o cornflakes? O hot cakes. Y bueno, pide lo que no tiene, ¿no? Huevos, ¿no? Ujú, exacto. Sí, 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 exacto, es genial esa frase, sí, es genial. Verdaderos accidentes, por así decir, es un personaje, hablando de personajes, un porcentaje muy, muy bajo, realmente muy, muy bajo, creo que ni llega al 1%. Entonces, poder pensar este, este accidente, entre comillas, como una búsqueda de tal vez eso, de perder aquel objeto amado y que es un objeto prohibido. Esta posibilidad sí, de preservar y de no llegar a realizar el incesto. Pero ese fantasma, al igual que en la otra película, el fantasma del incesto con la hija, este fantasma perverso, estaba allí. Y es eso, el haber sentido eso es lo que le produce tanta culpa, tanta desesperación, tanta búsqueda de castigo. Porque, insisto, si en estas circunstancias de enfermedades sociales, bueno, la responsabilidad, digamos que en algún punto es compartida. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que se me ocurre de pensar en estas dos películas de un padre para una hija. Bueno, dejamos acá, nos encontramos el miércoles que viene y vamos a ver qué película encontramos para ver y disfrutar. Buenas noches, muchas gracias. Hasta el miércoles que viene.